Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Durante años, Chile fue reconocido por su solidez institucional y su capacidad para atraer inversiones. Un país que parecía tener reglas claras, tiempos razonables y un Estado que, sin ser perfecto, al menos no era un estorbo. Pero algo cambió y desde el año 2014 el crecimiento económico está estancado, el PIB apenas ha crecido un 2% anual y los economistas ya bautizaron este periodo como una década perdida para Chile. Entre las causas estructurales de esta ralentización hay una palabra que hasta hace poco sonaba ajena, pero que hoy día se repite incansablemente: la permisología. Además de su tono técnico, se esconde ahí un problema que hoy día atraviesa a casi todos los sectores productivos: un exceso de trámites, formularios, comités, timbres, autorizaciones que han convertido el país en un laberinto administrativo. La permisología, esa maraña de regulaciones que se supone tenía que ordenar y proteger, se ha vuelto un obstáculo para crecer. Lo que nació para cuidar recursos naturales o evitar impactos negativos se transformó al final en esta telaraña de procedimientos que inmoviliza la inversión y desgasta la confianza. Hoy, para materializar un proyecto en Chile puede ser necesario tramitar más de 300 permisos ante cerca de 70 entidades públicas. Entre ministerios, subsecretarías, servicios y municipios, el Estado se multiplica en ventanillas y plazos que rara vez se cumplen. Lo que en otros países demora meses, aquí puede tomar años. El Centro de Estudios Públicos calculó por primera vez el costo macroeconómico de esta burocracia, un 7,3% del PIB y más de 22 mil millones de dólares perdidos en subinversión y mala asignación de capital. Según las proyecciones, si Chile eliminara las trabas que las propias empresas han identificado, el crecimiento podría aumentar 0,7 puntos porcentuales por año durante una década. Pero la permisología no solamente se mide en cifras, también en empleos que no se crean, salarios que no suben y oportunidades que se fuman. El índice de costo económico por permisología, el ICEP de la Universidad de San Sebastián, estimó que solo los retrasos medioambientales en 2024 costaron 2.200 millones de dólares, equivalentes a 0,7% del PIB, y frenaron más de 30.000 puestos de trabajo permanente. La situación golpea especialmente a sectores estratégicos como la energía, la minería y la construcción, donde los permisos pueden tardar más de una década, en algunos casos hasta 11 años. Las demoras no siempre provienen del Ejecutivo. 2/3 de los atrasos se originan también en el Poder Judicial, donde los recursos y reclamaciones pueden alargar indefinidamente la espera. La permisología, en el fondo, es una especie de trampa institucional. Favorece a los grandes actores, los únicos capaces de costear abogados, consultores, lobistas, y deja fuera a quienes intentan innovar. Las pymes, las startups quedan atrapadas en la burocracia sin capacidad de competir. Así, el sistema refuerza la concentración y, de alguna manera, también perpetúa una cuestión desigual. El problema se agrava porque los plazos legales en la práctica carecen de valor. Aunque hay una ley que fija 6 meses el máximo para un procedimiento administrativo, los proyectos ambientales tardan en promedio 1.433 días, o sea, casi 4 años. Y frente a esa realidad, el gobierno está impulsando el proyecto de ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca simplificar trámites no ambientales y crear una ventanilla única para agilizar los permisos, con la idea de que una sola entidad coordine las aprobaciones que hoy día están dispersas. Pero el proyecto todavía no incorpora el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde se concentran buena parte de los retrasos. La discusión ya no es solamente técnica. Reformar la regulación se ha puesto ya a estas alturas como un imperativo político y moral. El Estado que no habilita frena finalmente. Esa es en parte la lectura. Y un país que se paraliza en formularios pierde mucho más tiempo. Algunos proponen soluciones más ambiciosas, como revisar todas las normas desde base cero para eliminar las que no aportan valor, digitalizar por completo los trámites e incluso fusionar ministerios o crear uno nuevo dedicado a la desregulación. Mientras el mundo compite por atraer inversión, Chile sigue atrapado en timbres, plazos y recursos judiciales, y la permisología no solo encarece los proyectos, sino que también encarece la vida. Detrás de cada carpeta que se empolva en una oficina pública, aunque sea una caricatura, hay una fábrica que no se construyó, una innovación que no nació o un empleo que finalmente no se creó. Queremos profundizar en este tema ya también desde la especialización, y lo vamos a hacer junto a Jorge Valverde, que es economista, académico y director ejecutivo del Observatorio de la Trayectoria de Inversiones de la Facultad de Economía y Negocios, la FEN, de la Universidad de Chile, y que ha estudiado la simplificación de los permisos, la eficiencia del Estado y la planificación territorial. Jorge Valverde, muy bienvenido, gracias por estar con nosotros en Pauta Propia. Muchas gracias, Connie, por la invitación.
Jorge, partamos por lo básico. ¿Cómo defines la permisología y por qué definirías tú también o dirías tú que se ha convertido en este obstáculo que estábamos describiendo para el desarrollo del país? Mira, lo primero es que es un término que en general yo no ocupo. De hecho, en nuestro informe no usamos el término porque genera un roce innecesario con cierto mundo que nos parece que hay que tratar de aunar voluntades más que generar Ujú, una tensión innecesaria. Pero si uno tuviese que en el fondo darle una definición a lo que vivimos, es que hay un exceso de burocracia en ciertos entes del Estado y a la vez también ocurre que el sistema ha ido creciendo de una manera inorgánica. Y esto nosotros lo medimos también cualitativamente a través de una encuesta de expertos CIA que tenemos en el observatorio. Hay una pregunta que a mí me gustó mucho y la respuesta fue bien elocuente. Al final del día, el CIA no es la enfermedad, es un termómetro. mm, Parte puede haber de la enfermedad, uno puede decir, ok, toda la ineficiencia pública, hay parte de eso. Pero también lo que uno tiene que analizar es cómo han ido aumentando las leyes de protección que le genera una obligación extra a los órganos del Estado y eso ha ido creciendo en el tiempo. Entonces, esto es bien importante porque está en el ADN de la política pública. Cuando ingresa un proyecto de ley, generalmente uno es obligación que tenga el costo fiscal que esto lleva, pero lo que no es obligación es que hay una estimación del impacto económico. Y el impacto económico no se ve inmediatamente, pero podemos ver cómo diversas iniciativas han ido generando una sobreregulación o una regulación en exceso, si se quiere, de ciertos sectores, lo que ha ido básicamente alargando los tiempos y esto tiene mm. un costo ¿Y económico. a qué atribuyes tú, Jorge, esa regulación en exceso que se fue instalando? Yo Nos, creo que nos nosotros, pasamos tres pueblos en la lógica, porque está bien, todo, sabemos, ¿verdad?, que la inspiración de la permisología, aunque no guste la palabra, porque ya tiene una connotación negativa, pero en un principio tenía una connotación súper positiva, que era, tenemos que habilitar las herramientas del Estado y para proteger aquellas cosas que merecen ser protegidas y cuidar aquellos entornos que merecen ser cuidados, en fin, vigilar el impacto, etcétera, etcétera. ¿En qué momento nos pasamos eventualmente tres pueblos y terminamos con estos excesos? Yo creo que fue un fenómeno que fue creciendo en el tiempo y yo creo que coincide con esta década perdida que tú decías. Ujú, Habían múltiples, a mí me tocó en ese tiempo estar en el Ministerio de Hacienda y me tocaba ver los temas sectoriales. Entonces me tocó ir al Congreso todas las semanas por un proyecto de ley en su minuto sobre la protección de glaciares que finalmente no prosperó, pero que mm, hubiese parado el 40% de la minería. O sea, ujú, imagínate todo, ahí ya ni siquiera eran muchos papeles, ahí eran claro. básicamente prohibiciones. Había algo parecido en el proyecto de la reforma al Código de Aguas. Si uno mira lo que pasa en algunos permisos sectoriales, que es el caso típico de monumentos nacionales, uno ve cómo la interpretación de la ley lleva a que casi cualquier cosa con más de ciertos años termine siendo un valioso desde la perspectiva arqueológica y uno tenga que parar proyectos de inversión. Entonces, al final del día, yo creo que hay una mirada, y yo creo que ese es el principal problema que tenemos, hay una mirada muy de nicho Mm. en lo sectorial. Cada órgano cree que solamente vela por eso, y eso es lo más importante. Entonces, lo ambiental es lo más importante, lo arqueológico es lo más importante, pero ¿cuál es el organismo? Y yo creo que esa es la gran debilidad que tenemos, que pone todos estos ingredientes juntos y lo evalúa, porque al Y final dice del cuál es el bien día, superior, alguien que decrete cuál es el bien superior a cautelar, digamos. ¿Ah? exacto, y Claro. básicamente que ponga costo y beneficio en la balanza, porque lo que Ujú. tenemos hoy día, que a mí me parece bien, quiero dejar súper claro, a mí me parece bien que exista el SEA, que hayan procedimientos, pero eso me da una parte de la ecuación, que son los costos Ujú. ambientales, de ahí salen ciertas iniciativas de mitigación o compensación, pero la pregunta del millón es, ok, estos son los costos, ¿cuáles son los beneficios que este proyecto trae?
Esa Ujú. instancia no No existe. De existe. hecho, la única instancia relativamente parecida, y era para casos excepcionales, cuando un proyecto llegaba al Comité de Ministros Ajá. de Sustentabilidad, que era la instancia en la que participaban los ministerios económicos, Hacienda, Economía, y que uno podía poner sobre la mesa, oye, pero mira, esto genera tanto empleo, tanta inversión. Sin eso no existe. Tampoco creo que tenga que ser una instancia política. Yo creo que hay que dejar esto en una instancia Bueno, es que técnica. eso pasó, porque terminó estando siendo independiente de si los ministros estaban disponibles a tomar decisiones técnicas, cualquier cosa que decidieran siempre tenía una interpretación política. Exacto, por lo tanto, lo que yo creo es que debería existir una instancia técnica que ponga los beneficios sobre la mesa, porque esto Ujú. es como ya de la economía más básica. Si yo tengo dos proyectos que tienen un costo ambiental, digamos, de 100 millones de dólares, no es lo mismo si uno me genera 1.000 millones de dólares y el otro me genera 10.000 millones de dólares, porque claramente cada uno de esos proyectos va a poder compensar de manera distinta Mm, los mm. costos que está generando. Estamos conversando con Jorge Valverde, economista y académico, además de director ejecutivo del Observatorio de la Trayectoria de Inversiones de la FEN de la Universidad de Chile. Tú has hablado también de cómo esto no solamente afecta la eficiencia económica, sino también la equidad, Jorge. Explícanos un poquito eso. Eh, sí, el problema, bueno, se puede ver de distintas perspectivas de la equidad. Yo lo estoy mirando principalmente desde la perspectiva de los proyectos y en los Ujú, proyectos el problema que uno ve es que estos atrasos al final del día tiene un costo, porque hay un costo directo del proyecto, que son todos los estudios, los informes que me piden. Pero hay un costo que es el costo financiero de oportunidad, que es el que nosotros medimos, que al final del día es tener estos recursos hundidos o parte de estos recursos hundidos tiene un costo. Yo los tuve que sacar de otra inversión, cual fuese, mm, para traerle a este proyecto. Y si el proyecto, yo hice mi análisis financiero que partía en 3 años y parte en 6, a mí se me están duplicando los costos financieros. ujú, Entonces, ¿quién tiene la espalda para aguantar eso? claro. Muy poca Las empresa, grandes, y es una las empresa muy grandes. grande. Entonces, empresas pequeñas, o no, no ni siquiera, porque a los grandes proyectos general, digamos que mediana o no tan grande, hay empresas que no tienen esa espalda y es cosa, si uno mira los datos, es interesante que se cruza con esto las concesiones. Si miramos cuántas empresas se han presentado a las últimas concesiones del MOP, con Mm, suerte dos, generalmente está llegando una o dos. mm. ¿Por qué? Porque vemos que los proyectos que ya están andando han tenido serios problemas financieros, de costo. Entonces las empresas dicen, ok, yo no sé cuánto en verdad se va a demorar y no, una empresa más chica no tiene la espalda para aguantar ese costo. Claro, por lo tanto, también se debe derivar de eso esta idea de que termina protegiendo el sistema así a los incumbentes y castiga a los más innovadores y desfavorece la competencia al final del día. Exacto, Mm, mm. eso es. Ahora, traducido a la necesidad de aumentar el crecimiento de la economía, tener más inversiones, a seguir siendo atractivo para algunas inversiones, todo eso, todos estos males finalmente se traducen en eso. ¿Con qué consecuencias, Jorge? Para remover un poquitito también ahí. Mira, las causalidades aquí no son claras, aquí uno ve correlaciones, pero hay cosas, correlaciones que obviamente hacen todo el sentido del mundo. Si uno ve que en los últimos 10 años la inversión ha estado relativamente plana, ¿cierto? Y ve que la permisología ha ido aumentando, uno dice, ok, Ujú. Algo parte pasa de que la aquí, inversión no claro. aumente tiene que ver con esto, al menos los grandes proyectos. ¿Por qué? Porque es importante este dato que no siempre está sobre la mesa. Estos son los proyectos más grandes, si uno quiere, los sectores más importantes para la economía chilena, pero de la formación bruta de capital fijo solo representan como el 25%. Ujú. Ojo, o sea, hay gran parte de la inversión que va por otros canales, o sea, inversiones, cualquier maquinaria que puede comprar desde una pyme hasta otra empresa. Pero el punto es que son proyectos muy emblemáticos y muy trascendentales, o sea, la línea de transmisión, Mm. una nueva planta solar, o sea, son cosas que tienen un efecto más allá del valor conjunto de la inversión. Entonces, lo que nosotros vemos es que este es uno de los cuellos de botella importante para que la inversión vuelva a ser pujante en el país, como fueron décadas atrás. Hay obviamente otros factores que entran en juego. Tuvimos
desde el 2013, cuando se acaba el boom del precio de los commodities, gran parte de la pérdida de inversión o de la menor inversión se debe a eso, sobre todo los sectores minería y energía. Pero hoy día estamos con un precio pujante del cobre y vemos que si bien se empieza a recuperar la inversión, todavía es muy, muy tenue. Mm, Entonces, mm. hay otros factores que son endógenos a nuestra economía que le están poniendo un freno a los sectores que se mueven según el precio de la economía mundial, ¿cierto? Como son los commodities. Claro. Jorge Valverde, hablábamos, recordábamos, ¿verdad?, el impulso que le dio el gobierno al proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales. Hay una pata que ya está operando, que tiene que ver con los permisos por ventanilla, pero que no tiene que ver ni con el sistema de evaluación de impacto ambiental, ni con el Consejo de Monumentos Nacionales. Pero ¿crees tú que va en la dirección correcta, más allá del impacto concreto en cuántas ventanillas puede abrir o con cuánta rapidez pueden circular las carpetas? Me gustaría también tener tu mirada de cuánto esto representa también un cambio en una mirada política que se había impuesto por un rato. Si nosotros recordamos la discusión de la campaña presidencial anterior, de la convención constitucional, de la instalación de este mismo gobierno, en definitiva, el discurso era un discurso mucho más favorable a la permisología dura, si tú la quieres poner así, que a lo que finalmente queda contenido en un proyecto como este que el mismo gobierno impulsa. O sea, el péndulo se giró un poquitito para el otro lado. Sí, mira, lo primero es que me parece que es un buen proyecto, o sea, bueno, ya es ley, pero es una buena ley. Creo que su implementación va a ser lenta, creo que no es fácil de implementar, esto va a ser una transición bastante larga, entonces no vamos a ver efecto, yo creo, en el corto plazo, pero creo que lo que está ahí es positivo. Y es positivo por algo que no había un dato tan duro sobre la mesa y nosotros generamos la primera estimación que era cuánto de estos tiempos de demora se explican en total, cuánto se explica por lo que va por la evaluación ambiental, es decir, por el SEA, y cuánto por estos permisos sectoriales, que no tienen una ventanilla única que van por al lado. Ujú. De eso no había estimación, ni siquiera en el proyecto de ley. El proyecto de ley hace una estimación de cuánto se va a reducir a partir de estudios de casos particulares de ciertos sectores. Y nosotros generamos una metodología en nuestro último reporte en la cual pudimos estimar cuántos días toman los permisos sectoriales. Ujú. Y nos llevamos una sorpresa, que era algo que intuíamos, pero no sabíamos que era tanto. Que era que si del total de los plazos, el 90% son permisos sectoriales y Ya. solamente el 10% son permisos ambientales. Ajá. Es decir, en los dos O sea, el mayor cuello de botella está en lo que ahora está legislado, digamos. está legislado. Ujú. El punto que yo veo ahí es que de los problemas estructurales que hay, es que hay muchos permisos que no están digitalizados, Mm. que aunar eso, o sea, hay otra experiencia en el Estado de cosas que pueden parecer mucho más simples, no sé, la ventanilla única de exportación, el CISEX, que Sí. depende de Hacienda y que tiene que coordinar un par de ministerios nuevos servicios, tomó 4 años la implementación que llegara Mm, en régimen. mm, O sea, aquí mm. estamos hablando de algo 10 veces mayor. Entonces, mi preocupación es la capacidad de implementación de esto. Y respecto a lo que me decías, ¿cómo se explica un poco este proyecto respecto al relato o a la idea originales del gobierno? Bueno, yo creo que debe ser uno de los proyectos más a contrapelo, sí, Mm. este y la reforma de pensiones, Claro. probablemente, respecto de lo que ellos creían o no sé. Porque efectivamente a mí me parece que va muy en la dirección correcta, porque pone, por ejemplo, pone el peso en el privado ex post, o sea, genera ciertas regulaciones que no es un Estado que exige todo antes, que todos los papeles, que al final del día es lo que va atrasando esto. Hay Mm, cosas mm. que en el fondo da el beneficio de la duda contra declaraciones juradas y en el fondo la fiscalización después el rol que tiene el Estado. Estamos conversando con Jorge Valverde, economista académico y director ejecutivo del Observatorio de la Trayectoria de Inversiones de la FEN de la Universidad de Chile, aquí en Pauta Propia. Jorge, ¿ustedes tienen identificado dónde se concentra el mayor costo que ha significado la permisología y qué sectores son los que han sido más golpeados? Sí, los sectores más golpeados son los sectores que representan un mayor porcentaje de los permisos que se tramitan y esto básicamente se concentra en un eh, 90%, puede variar
según periodo. Cuando entran proyectos de hidrógeno verde que pertenecen a otro sector, ahí cambia un poco, pero en general esto es 90% minería y energía. Ujú. Y básicamente los costos son más altos para ellos por dos razones, porque son proyectos muy, muy grandes. Mientras más grandes son, en general tienden a pedirse más permisos, no solamente por efectos directos, sino también por efecto indirecto. Están los temas de las comunidades, porque tenemos que los proyectos Claro. principalmente están en el norte. Y además que nuestra metodología de estimación tiene que ver con esto que te comentaba del costo oportunidad, el costo financiero, o sea, cuánto yo tengo que tener hundido. Ujú. Y como son proyectos muy grandes, al final del día lo que yo tengo hundido es mucho. Entonces, cada día que pasa es un costo extra. Entonces, Se si hunde más. entonces nosotros estimamos que dependiendo cómo es el funding de los proyectos, uno podría estar pensando que en un funding en el cual tengo muy poco capital inicial, porque el resto lo voy a ir a buscar una vez que ya tenga los permisos, en ese caso estamos hablando de un por ciento del PIB. Pero un proyecto que tiene, o sea, si pensáramos que el proyecto 100% del funding está ya disponible, por lo tanto está inmovilizado, son 7 puntos del PIB. Es Mm, mucho. mm. Déjame preguntarte si hay alguna experiencia internacional que valga la pena mirar, considerando los progresos que hemos ido enumerando. El progreso, bueno, esta ley, ¿verdad? Que ya aparece como un progreso, este progreso de cambio, comillas, político-cultural de un sector que miraba con mucho resquemor esto y ahora entiende que simplemente no le queda otra que sumarse al carro, digamos, porque si no, la cuenta de un país que no funciona se les pasa de la misma forma. ¿Hay alguna experiencia internacional que valga la pena mirar para empezar a pensar en cuestiones que tenemos que ir adaptando o adoptando? Mira, de lo que yo he visto, mi conclusión es que países desarrollados como, estoy pensando países europeos, principalmente del norte o Estados Unidos, también tienen evaluaciones estrictas ambientales, pero ellos ponderan el efecto económico. Ajá. Y lo pueden encubrir de otra forma, no necesariamente como efecto económico. Está este típico que usan que es sectores prioritarios y estratégicos para la resiliencia energética, por ejemplo, que se usa mucho hoy día con la guerra Ucrania-Rusia, se usa mucho eso en Europa. Y al final del día es una forma de hacer política industrial y decir, mira, este proyecto tiene que avanzar porque si no nos quedamos sin energía, pero detrás de eso también hay obviamente un beneficio económico. Entonces hay Mm, una visión de decir, hay ciertos sectores estratégicos para nuestra economía y estos tienen un trato especial en el cual no les pedimos menos, pero todo va como más en un fast track. Brasil entiendo que también tiene hay una decisión, no sé si es un nivel técnico-político, ahí tengo la duda, pero un tanto más discrecional de decir, mira, estos sectores nos interesan. ujú. Y en Estados Unidos entiendo que también pasan por una comisión que evalúa los beneficios que tienen, no solamente los costos. Entonces, Mm. sí, yo creo que hacia donde nosotros deberíamos apuntar a hacer más integral este sistema de evaluación. Y con una mayor coordinación a nivel del Estado. Eso es una Exacto, cuestión sí. que parece bastante obvio. ¿Hay alguna reforma que a ti te parece que fuera necesario priorizar para avanzar en destrabar esto, ya aparte de la ley que ya está aprobada? Mm. Está la reforma al SEA, que está en Ujú. tramitación, pero si bien hay ciertas cosas que uno puede decir son positivas, dentro se elimina, por ejemplo, el comité de ministros para dejarlo todo técnico, Claro. pero no se incorpora, como el SEA básicamente es ambiental, ¿no? Y esa es su función, siguen en una lógica técnica de los costos ambientales. Entonces, el problema es que aun cuando esa ley pueda mejorar algunas cosas, va a ser marginal porque no vamos a tener esta visión integral. Mm. Nosotros en la encuesta del comité de expertos que tenemos en SEIA, que son gente, hay ex directores del SEA, ex ministros, pero también hay gerentes de medio ambiente, de empresas que tramitan. En una pregunta era cuál era su opinión sobre cómo está el proyecto y si mejora los cuellos de botella importantes. Y en su opinión mayoritaria es que no cambia mucho las cosas. O Ajá. sea, hay mejoras, sí, pero son marginales. Yo creo que esto requiere un análisis más profundo que al menos yo no lo he visto en la discusión pública Mm. lo he extrañado bastante. Tal cual, por eso estamos conversando del tema contigo, justamente. Queremos darte las gracias a Jorge Valverde, economista académico y director ejecutivo del Observatorio de la Trayectoria de Inversiones de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Un gusto tenerte en Pauta Propia, que estés muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias, Connie.